son las que ha durado Rubén Vargas como ministro del Interior. Ya sabemos que la controversia por el retiro de 18 generales para que asuma el general César Cervantes como nuevo comandante general de la policía causó pues mucho malestar, ¿no?, entre filas de la institución, y lo que se ha visto a partir de entonces ha sido prácticamente pues un ataque sostenido. Esto en vísperas de la presentación del Consejo de Ministros presidido por Violeta Bermúdez, ¿no? En el Congreso seguramente algo se ha visto por ahí. Y bueno, el sucesor de Rubén Vargas es un general retirado, señor Kluber Aliaga, bueno, estamos viendo que fue primero uno de los 39 generales que pasó al retiro durante la gestión de Carlos Basombrío, ¿no?, cuya gestión Rubén Vargas fue viceministro. Eso es lo primero que hemos estado viendo. En su momento, Basombrío dijo que no era pues una sanción como tal, sino que la idea era reducir la cantidad de generales. Esto no se había convertido pues en la famosa pirámide que se supone debe tener una institución como la policía, mejor dicho, sino hablábamos pues de la cebolla con demasiados generales. Bueno, el señor Aliaga fue uno de los que fueron pasados al retiro y ahora estaba inscrito como candidato del partido Contigo para las elecciones parlamentarias del 2021 en la lista del Callao. Así estamos, y por lo demás, bueno, muy preparado el nuevo ministro, por lo que hemos leído en su hoja de vida, pero claramente es un giro, ¿no? Pasamos de una reconducción civil, por llamarla de alguna manera, al frente del Ministerio del Interior, a una suerte de normalidad reciente que es la que representan los propios policías, en este caso retirados, al frente de la institución. Vamos a comenzar conversando con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, en esta coyuntura, de todas maneras, un poco movida en esta situación con lo que estamos viendo en Ica. Ya el Congreso está debatiendo la posibilidad, sea de derogar la ley de promoción agraria o de derogar su capítulo laboral, como lo propone el Ejecutivo, en medio de una controversia, Pedro, que tiene varias aristas. No se queda evidentemente en la ley como tal. Pero comencemos, por favor, por la situación en el Ministerio del Interior. ¿Cómo ha observado usted este relevo bastante rápido? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Bueno, lamentar la inestabilidad política del país que no cesa. Vamos a llegar al Bicentenario Nacional, acaso con el periodo más convulsionado de nuestra historia republicana. 3 presidentes de la República, un golpista, una disolución del Congreso, caídas por negación de confianza de gabinetes, censuras y renuncias de ministros, lo cual ciertamente en plena crisis sanitaria y económica le hace mucho daño al país, no solo internamente, sino también a su reputación a nivel internacional. Claramente es así, y eso preocupa en términos de cómo va a reaccionar no solamente la comunidad internacional, sino eventualmente los mercados y los inversionistas ante una situación como esta. Decía yo que en el caso de la policía, bueno, la controversia, la madre del cordero, está en este pase al retiro de 18 generales. Para el señor Vargas, esto estaba de acuerdo a ley, era la facultad constitucional del presidente de la República de nombrar al nuevo comandante general y por ende que se tengan que ir todos los que lo antecedían, ¿no?, en la línea de sucesión o en el organigrama. Y la interpretación de otros es que solo se podía escoger entre los 3 siguientes a quien dejaba el cargo. ¿Fue equivocada esta decisión? Creo que sí fue equivocada jurídicamente y políticamente también, Enrique, ¿no? Porque vemos las consecuencias. No obstante, esto le ha dado nuevos aires a la oposición en el Parlamento, que ciertamente privilegian sus intereses políticos y electorales, hay que decirlo muy claramente, y esto agrava ciertamente la crisis. La oposición ha aprovechado de esta circunstancia para profundizar la confrontación con el gobierno. La disculpa ha sido el ministro del Interior, pero ciertamente acá hay un objetivo superior que es someter al gobierno del presidente Sagasti, y eso
lo debemos evitar porque constituye un acto absolutamente de un ejercicio abusivo del poder que violenta el orden constitucional. El día de hoy el Congreso ha aprobado una ley manifiestamente inconstitucional, que es la de la ONP, que ciertamente prueba una vez más que los criterios jurídicos, que la defensa del Estado de Derecho no forma parte de los principios que deben primar en toda oposición democrática. Ahora, pero pongámonos un poquito en el tablero de lo que se viene, porque Sagasti el fin de semana recordó que él había sido elegido por 97 congresistas, es decir, su poder emana del Parlamento, y él, si bien antes de esta carambola en la cual lo puso la historia, había sido una voz racional, de sentido común dentro del Parlamento, es también el primero él en reconocer que sale su designación de allí mismo. Y se dan todos estos casos que usted señala. Ya se había tragado el nuevo ejecutivo el sapo de la AFP, ¿verdad? Pero esto ya está hablando de otra situación, lo de la ONP. ¿Cómo debería moverse Sagasti de aquí en adelante, tomando en cuenta además que su bancada, la del Partido Morado, pues no tiene exactamente, al parecer, muchos amigos en el Parlamento? Tiene dos planos, el jurídico, desde el punto de vista constitucional, y el político. Yo creo que el presidente Sagasti tendrá que presentar con su gobierno la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, porque claramente la ley que ha aprobado el Congreso es violatoria del orden constitucional, y en tanto el Tribunal Constitucional resuelve este pedido de inconstitucionalidad, el gobierno tiene que dictar un decreto de urgencia que declare en suspenso la vigencia de esta ley inconstitucional. El Estado de Derecho implica la defensa del orden constitucional y esa es la primera obligación que tiene el presidente Sagasti. No hay que olvidar que la primera obligación, de acuerdo a la Constitución, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y ante el atropello ocurrido el día de hoy, repito, no es una práctica común, pero creo que el presidente Sagasti está obligado a dictar, repito, un decreto de urgencia que tiene rango de ley para que declare en suspenso la vigencia de esta ley grotescamente anticonstitucional hasta que el Tribunal Constitucional, repito, resuelva el fondo del asunto. ¿Podría interpretar esto el Parlamento como una declaratoria de guerra? Se lo pregunto porque hoy en la votación precisamente de la decisión para devolver la ley de promoción agraria a la comisión correspondiente, el señor Manuel Merino de Lama reapareció y en su votación remota señaló pues que estábamos ante 16 días de un gobierno nefasto, metió ahí su chiquita cuando no tenía que ver en realidad con la votación, que por cierto en su caso fue en contra. Pero si esa es la actitud del fugaz expresidente, nos imaginamos que hay otros que tienen sangre en el ojo, sobre todo a la hora de recomponer electoralmente los partidos que representan, que han quedado pues definitivamente afectados con miras pues a la elección de abril. Bueno, Merino es un golpista y las declaraciones de un golpista hay que tomarlas como de quien vienen, es decir, sin ninguna autoridad moral, sin ninguna credibilidad y, por supuesto, sin ningún respaldo constitucional. En ese sentido, Merino pasará a la historia como un golpista más. Nunca llegará al nivel ni de Belaúnde ni de Paniagua. Y en eso hay que ser claros. Para empezar, no lo deberíamos llamar expresidente. Y en ese sentido yo creo que la historia será muy severa con esta actitud golpista, no solo de Merino, sino de la bancada de Acción Popular que lo ayudó a asaltar el poder. Cerrando este aspecto, creo, repito, Enrique, el presidente Sagasti tiene la obligación de defender el orden constitucional, no con cálculo político, sino por obligación. Entonces, cuando he planteado esta salida constitucional para que el gobierno dicte un decreto de urgencia que suspenda la vigencia de esta ley manifiestamente inconstitucional, lo que hace
lo que hará el presidente Sagasti es el ejercicio regular de una atribución constitucional, porque él sí está facultado, de acuerdo a la Constitución, a dictar decretos de urgencia de carácter económico en materia y extraordinarios. Acá no existen esos fondos. El Parlamento, a sabiendas de que no hay fondos, ha aprobado esta ley. Estos fondos que fueron aportes a un fondo común de reparto no existen. No están en la ley de presupuesto tampoco de ahora. No van a estar en la del año siguiente. Entonces, forzar al presidente Sagasti a que viole la Constitución creo que no es la salida a este atolladero político que ha abierto una vez más este Congreso. Tiene efectivamente una salida entonces ahí Sagasti. Tiene salida en el tema ICA. El ministro de Trabajo ha propuesto derogar, como decía, la parte laboral de la Ley de Promoción Agraria que acababa de ser relativamente hace poco ampliada a 10 años por el Congreso disuelto. Los agroexportadores señalan que eso va a ser un error porque va a empujar más la informalidad y que en realidad son estos focos de informalidad representados en los servicios los que han llevado al descontento que hoy se expresa. ¿Cómo se debería proceder en una situación que, como digo, es un debate con más de una arista? Bueno, en primer lugar, lo que hay que exhortar es que no se ejercite la violencia. En democracia existen mecanismos para la solución de los problemas y un gobierno no puede someterse a la violencia. Ahora, ha habido exceso en ambas partes, en los reclamos bloqueando las vías y también en algunos propietarios o gerentes que han acusado de terroristas o de ejercer una práctica terrorista a los protestantes. Yo creo que esos extremos hay que condenarlos, hay que exhortar de ponencia física y verbal y que se restablezca la calma. Creo que la Defensoría del Pueblo puede intervenir en este caso y a través del diálogo solucionar los problemas, porque esa es la forma en democracia de solucionar los problemas, a través del diálogo. En una crisis económica tan grave como la que estamos pasando, Enrique, la violencia lo único que va a ocasionar es profundizar esta crisis. En un momento en donde hay parálisis internacional de las inversiones, donde las propias empresas nacionales tienen dificultades financieras, ejercer la violencia va a terminar perjudicando a los trabajadores en sus justos reclamos y también a los empresarios. La violencia nunca beneficia a nadie, Enrique. Así es, y efectivamente en una situación todavía tan delicada como la que estamos pasando, con un descenso de la recaudación tributaria que ya era relativamente bastante baja para un país como el Perú, preocupa realmente estos frentes que se le abren en realidad al gobierno en este caso. Gracias, Pedro Cateriano, por acompañarnos esta noche, como siempre, expresidente del Consejo de Ministros. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Hans Troyes, congresista de Acción Popular. El Parlamento tiene también varios frentes abiertos, los estamos viendo. ONP, Ley de Promoción Agraria, este nuevo encontronazo relativo pues con el Ejecutivo y por supuesto la recepción mañana al Consejo de Ministros encabezado por Violeta Bermúdez. Volvemos. Le damos la bienvenida al congresista de Acción Popular Hans Troyes, a quien hay que recordar, además él fue una voz pues independiente, disidente dentro de su bancada con respecto al proceso de la vacancia de Martín Vizcarra, y luego evidentemente esto ha tenido pues una serie de consecuencias. La primera o una de importante que estamos viendo mañana es ya que en el nuevo gobierno de Francisco Sagasti irá pues el Consejo de Ministros a exponer las políticas de su gestión y pedir eventualmente el voto de investidura. Vamos a ver cómo está el ambiente. Para comenzar por ahí, congresista, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Enrique, muy buenas noches y un saludo a toda la ciudadanía que hoy nos escucha en estas horas.
¿Cómo Eh, está la temperatura mañana para recibir al Consejo de Ministros luego de este día tan agitado, además y tan movido con la renuncia y el relevo en el Ministerio del Interior? bueno, yo creo que es un gabinete que hay que dar la confianza y ahora lo que nos queda es pues recuperar también nosotros como Congreso la confianza a nivel nacional, puesto que estamos muy desprestigiados en la ciudadanía, ¿no? En el común y corriente de a pie, como decimos. Y ahí nosotros, no solamente nosotros tenemos que recuperar una confianza, sino tratar los temas de interés nacional. De igual manera, el Ejecutivo tiene que recuperar esa confianza y tratar los temas de interés nacional. Tenemos varias reformas, se habla de cambio de constitución, y yo creo que no hay por qué cambiar constitución, sino identificar qué reformas se tiene que hacer específicamente en la parte económica, en la parte judicial, en la reforma eh, electoral y también la verdadera descentralización. ¿No? Son temas que se tienen que poner a la mesa y se tienen que discutir. Porque, ¿qué pasaría si nosotros pedimos constitución? ¿Quiénes van a hacer este cambio? Imagínate un Congreso desprestigiado, las mismas personas tratando de hacer esos cambios. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que identificar los puntos específicos de tal manera que lo que se busque se haga pues de manera técnica y beneficie a las grandes mayorías, ¿no? Esa es una discusión interesante porque efectivamente cuando hablamos de una asamblea constituyente, la eventualidad de una asamblea constituyente, ¿cómo iría a estar compuesta esta? Evidentemente, probablemente lo que toca es como usted dice, un proceso de recuperación de confianza ante la institución parlamentaria y de ahí pasar, en todo caso, a esos cambios. Yo quería preguntarle con respecto precisamente a estas controversias. El Ejecutivo ha anunciado que va a ir al Tribunal Constitucional por la insistencia de la aprobación de la ley de la OMPE, que faculta pues a retirar 4.300 soles. Pedro Cateriano recordaba ahora que desde su perspectiva no hay nada que retirar, es decir, esos fondos no existen y no están contabilizados, ni siquiera en el presupuesto que se acaba de aprobar. ¿Cómo observa usted esa situación? ¿Puede ser un foco de tensión mañana entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, yo pienso que puede ser un foco de tensión, pero sin embargo también hay que ser realistas. En mi caso yo he votado en contra de la ley del retiro de la ONP, porque si bien es cierto, la población o los trabajadores han aportado mensualmente, que es un dinero que ellos han hecho llegar a la caja de la ONP, por lo tanto la devolución debe ser total, pero para eso tenemos que trabajar una reforma total de la ONP porque bajo el sistema que estamos trabajando con la ONP es un sistema insostenible. Por lo tanto, se hace necesario pues una reforma total. Imagínate, el promedio de aportes es el 1.500 soles mensual. Si nosotros hablamos de 20 años, esa persona que trabajó 20 años, estamos hablando de un aporte de 35.000 soles, que se retira a los 65 años. En 6 años ha terminado ese aporte. Y si la persona vive 80 años, el Estado tiene que pagar ese tiempo de vida que todavía le queda a esta persona jubilada, ¿no? Por lo tanto, el Estado siempre tiene que pagar actualmente el 30% de fondos que no se tiene por parte de los nuevos pensionistas, ¿no? Porque actualmente los pensionistas que hacen sus aportes sirven para que se pague a los jubilados, ¿no? Y por lo tanto, el Estado tiene que asumir un 30% más de lo que se recupera, ¿no? Y por otro lado, también tenemos pues problemas con muchas instituciones públicas, ¿no? Municipios, gobiernos regionales y otras instituciones del Estado que no han hecho los aportes en su debido momento y se debe pues a la misma ONP se deben millones de soles, ¿no? Así es. Cuénteme, ¿cómo va la situación en su partido? Como recordaba usted, fue una voz abiertamente contraria a lo que fue el resultado de la vacancia, denunció incluso presiones dentro de la bancada para conseguir este resultado. Hoy hemos escuchado una votación bastante agria del señor Merino de Lama con respecto, ¿no?, a lo que él ha sido 16 días de gobierno nefasto, señaló él. Y finalmente ustedes han tenido la elección interna que ha dado como ganador de la candidatura presidencial al único líder axiopopulista en este punto que se opuso abiertamente a esta posibilidad, que es Johnny Lescano.
¿Cómo ve el frente en Acción Popular? Usted decía recuperar la confianza. ¿Cómo va a hacerlo desde su partido también? Bueno, efectivamente, si bien es cierto, los últimos días en la crisis política ha afectado a Acción Popular, lamentablemente, el actuar de ciertos congresistas en la bancada, pero sin embargo, el partido, en su mayoría, pues ha sido claro en deslindar responsabilidades, ¿no? Y ahí están, pues, los resultados, ¿no? Si tú te das cuenta en la votación, pues, del escano, él tiene una amplia mayoría con respecto a los otros contrincantes, ¿no? Entonces, el sentir, pues, de las bases populistas ha sido muy diferente a la actuación de la bancada, ¿no? Por lo tanto, en mi caso, yo he dicho que siempre me voy a mantener, pues, en favor de las grandes mayorías y en todos los proyectos, pues, que se hagan de manera correcta, ¿no? Siempre trabajando con la debida responsabilidad, ¿no? Hans Troy es congresista de Acción Popular. Gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a seguir hablando del tema de Ica, que preocupa mucho y preocupa lo que puede ser la forma de solución, en realidad, lo que es un problema social complejo y urgente. Vamos a conversar con uno de los congresistas que está sobre la cancha, que es Lenin Bazán del Frente Amplio. Regresamos. Bueno, las manifestaciones y el bloqueo de carreteras continúan en Ica a pesar de los avances que se suponía se estaban consiguiendo, pero hoy el Congreso, el Pleno del Congreso ha devuelto a la Comisión la ley de promoción agraria. Ahí había una serie de propuestas, una era la derogatoria como tal. El Ejecutivo lo que ha propuesto es, además de otras dos políticas adicionales fuera de la ley, que sería la prohibición de los services y el fortalecimiento del SUNAFIL, lo que propone para la ley en sí es la derogatoria, pero solo del capítulo laboral. ¿Qué consecuencia tendría esto? ¿Qué consecuencia tendría la derogatoria total? Para los agroexportadores esto último sería muy peligroso, porque en realidad le abriría, según ellos, más paso a la informalidad, e insisten en que el tema de los servicios, el exceso de los servicios, es la madre del cordero que ha motivado las protestas. Esto es así. Vamos a conversar con Lenin Bazán, congresista del Frente Amplio, que está, por supuesto, muy pendiente de la situación. ¿Cómo está usted, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches a todo el pueblo peruano y en particular a los hermanos y hermanas de Ica y la región La Libertad, que en este momento están en pie de lucha, ejerciendo su protesta, más todavía cuando han visto que hay la mayoría de congresistas le acaban de dar la espalda a un problema que debería haber encontrado solución el día de hoy, o al menos el gesto de tener una solución inmediata. Ya acaban de herir a 3 jóvenes en Santa Cruz, en Paracas, que en este momento están en la comisaría con perdigones, y esperamos que mañana no estemos dando noticias para lamentar y enlutar a todo nuestro país. Sería efectivamente trágico, sobre todo pues en una situación en la cual habría pues podría haber una suerte de vacío de poder en medio de la policía, ¿no? Dadas las circunstancias. Esperemos que eso no sea así. ¿Por qué la solución pasa por la derogatoria de la ley? ¿Por qué? Porque esta ley ya debería haber sido derogada o hace mucho tiempo atrás, en el año 2010. Vamos, si quieren, hablando del tema tributario, del régimen tributario, que es lo que más le asusta a las empresas. Y dicen que como se le da incentivos tributarios, como es el tema de que solamente paguen las empresas el 15% del impuesto a la renta, a diferencia de todos los demás comerciantes que pagan el 29.5% de impuesto a la renta, ¿no? Dicen que eso les quitaría el nivel de productividad y competitividad, ¿no? Productividad y competitividad. Eso ha dicho el MEF, eso dicen los analistas, eso dice la GAP, eso dicen todos los que defiendan a estas empresas. Les pregunto a ustedes, ¿es correcto de que existan beneficios tributarios hacia estas empresas por 20 años y según Vizcarra por 30 años?
Ninguna teoría política económica sustenta eso. El estándar internacional para dar beneficios tributarios en el mundo, en Latinoamérica, son 3 años, no 30 años por si acaso, 3 años. Queda claro, sí, queda claro, congresista, el tema tributario y la posición. Perfecto. Yo quería preguntarle, para que el tiempo no nos gane, de todas maneras, las protestas ahora mismo, si bien el tema tributario es atendible, me imagino no están motivadas como tal por el tema tributario, sino por las condiciones laborales. ¿Cómo la derogatoria de la ley ayudaría a calmar en todo caso esta situación, siendo que desde la otra orilla lo que le están diciendo ustedes, oiga, congresista, el problema son los servicios, el problema no es el régimen laboral como tal? Por favor. Enrique, el problema no es solamente el tema laboral acá. ¿Ya? Te digo esto y empiezo por el tema tributario para que sepan todos los trabajadores y los peruanos que en el tema de la derogatoria del régimen laboral y la eliminación de service hay consenso en este momento. Esta es el acta que el día de hoy a las 5 de la tarde se ha suscrito entre el Ejecutivo y los trabajadores allá en Ica. Y acá el Ejecutivo se está comprometiendo a presentar un proyecto de ley para derogar el régimen laboral. Sí. Y eliminar la service. Acá hay otro proyecto de ley del congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez, de Ica, que está de acuerdo en derogar el régimen laboral, más no el tributario. Quiere que se mantenga el régimen tributario. Y acá hay otro proyecto de ley de una congresista del FREPAP, que está de acuerdo en derogar el régimen laboral y tributario, pero solamente para las medianas y grandes empresas y no para las micro y pequeñas empresas. Entonces, conversando al interno del Congreso, todos coinciden o coincidimos en que se anule el régimen laboral. El problema está en el régimen tributario, ahí donde le duele, porque ahí estamos tocando el bolsillo de las empresas, ¿no? Ahí podría decir, ahí está el punto controvertido. Y que nosotros decimos que se derogue todo, porque en realidad las grandes empresas y medianas son beneficiadas en un 85%. Solamente el 15% son MIPES de todo este sector, según un informe del MEF. 15% son MIPES. Y para las MIPES existe un régimen especial que se llama la REMIPE. Y ahí se pueden inscribir y pueden tener ciertos beneficios tributarios y muchos más. Sí, la eliminación del régimen laboral, ya nos aclara, digamos, cuáles son las posiciones parlamentarias. La eliminación solo del régimen laboral, ¿qué implicaría, por ejemplo, en términos del trabajo estacional? Este se mantendría, lo que tendrían serían mejores condiciones laborales, pero el régimen estacional se mantendría, que es otra de las advertencias que hacen los agroexportadores. ¿O no? Permíteme darte 2 ejemplos en base a la realidad. Existen trabajadores estacionales, es cierto, los que se dedican a hacer cosecha, pero que vienen trabajando, unos que han empezado a trabajar, jóvenes de 18 años, que tienen 1 mes trabajando, y otros mayores que vienen trabajando 20 años casi ya, 20 años. Ponte los dos. Si se deroga la ley de promoción agraria, todos pasan al régimen laboral común. El primero que tiene 1 mes trabajando, lo que tiene que hacer la empresa es optar por lo que el decreto legislativo 728 le da. ¿Y qué se llama eso? Contrato temporal o contrato a plazo determinado. La cosecha de uva se da de noviembre a marzo. 5 meses de contrato por 5 meses. La diferencia está en que yo voy a poder, como trabajador joven, voy a poder tener de esos 5 meses mi CTS en una cuenta de CTS donde me deposites la CTS de manera proporcional. Voy a tener también mi gratificación por 1 mes, pero de manera proporcional. Disculpen, por julio, Navidad, pero de manera proporcional. Voy a tener mis vacaciones de manera proporcional, pero a la vez, así como voy acumulando mi CTS, voy a ir demostrando que ya tengo ciertos años de trabajo, cosa que cuando llegue a 5 años, así sea estacional en esta empresa, en la otra, voy a tener estabilidad laboral. No solamente dependiendo de una empresa, sino de todas las empresas. Y voy a tener una cuenta STS, voy a tener beneficios laborales, etcétera, que me permite el régimen laboral. Y la persona mayor que tiene 19 años y 30 días, por ejemplo, trabajando y que hasta ahora le renuevan su contrato cada 3 meses
y no tiene un contrato indeterminado, según el régimen laboral común, se tiene que adecuar su contrato, como ya tiene más de 5 años de trabajo, ya goza de estabilidad laboral y por lo tanto tiene un contrato indeterminado y gozaría de todos los beneficios laborales que corresponden. Muy bien. Eso implica la derogatoria. Perfecto. Entonces, yo hablo con ejemplos concretos, no con cuestiones de que acá de atemorizar, que estamos yendo contra la inversión. Finalmente, el mercado de la agroexportación es un mercado estable y que ni siquiera en pandemia ha bajado, sino se ha incrementado totalmente. Ustedes pueden ver que la curva de la producción, sí. de las empresas siempre han estado hacia arriba, nunca hacia abajo. Así es. Por favor, no vengamos con temores, ni con miedos, ni con mitos y leyendas, que eso no hace bien a la justicia en nuestro país. Gracias Lenin Bazán por aclararnos estos puntos y estas perspectivas. Es un debate, como decimos, complejo y seguramente se va a seguir desarrollando en los próximos días. De hecho, el Congreso así lo ha definido. El congresista no está de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos con Carmen Omonte, congresista de la República, ex integrante de APP, pero continúa en la plancha de César Acuña. Le vamos a preguntar cómo, para empezar, es esa figura. Volvemos. Carmen Omonte, congresista de la República, buenas noches. Usted propuso una cuestión previa para darle un pequeño respiro al tema de la ONP, que el Ejecutivo pudiera llegar a plantear una solución conjunta, consensuada, pero dijeron nones. Ahora el Ejecutivo ha ratificado que irá al Tribunal Constitucional. ¿Cómo va a terminar este tema? ¿Cómo salir de este embrollo? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Así es. Lamentablemente no prosperó mi iniciativa porque yo entiendo perfectamente cómo no quisiera que realmente los millones de peruanos, de peruanas que están esperando que parte de sus aportes, sobre todo lo que aquellos que no llegaron a los 20 años de aportes y que prácticamente hasta hoy la ley hace que no tengan acceso a absolutamente nada de esos aportes. ¿Cómo no vamos a querer que tengan acceso a esa posibilidad de tener esos recursos? Pero lamentablemente, y es una realidad que tenemos que aceptar, en el caso del Sistema Nacional Público de Pensiones, se tiene que contar con los recursos públicos para tomar una decisión de esta naturaleza y por tanto el Ejecutivo tiene que apoyar o definirse en cuál sería su posición en este tema. Y ya el presidente Sagasti había anunciado públicamente que de aprobarse por insistencia iba a acudir al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces no había, para mí personalmente consideraba que no había otra alternativa que convocar al Ejecutivo, convocar al ministro de Economía y buscar un punto medio para que finalmente no perdamos soga y cabra y que sí se encontrara una salida. No logré que se aprobara esta cuestión previa, lamentablemente, entonces ahora estamos en manos del Ejecutivo. Si hay una voluntad política y ver cómo es que se encuentran estos recursos, podrá haber una salida. De lo contrario, pues tendrán que cumplir con lo que se había anunciado, que es de ir al Tribunal Constitucional y ya en el Congreso buscar otra alternativa que pueda satisfacer las demandas justas que también tienen los aportantes y desaportantes, ¿no? Con respecto a otro tema de controversia de toda actualidad, como se dice, derogar la ley de promoción agraria, derogar el capítulo laboral, no derogar y prohibir los servicios. ¿Cuál es su posición al respecto? Nadie puede negar que durante estos últimos años el Perú, y ha sido un orgullo para todos nosotros, ¿no? Saber de que las paltas, que los arándanos, que los limones peruanos estaban en diversos países, estaban en el mundo, pues nos llenaba de orgullo. Nuestras exportaciones en el ámbito agrario aumentaron muchísimo, pero hemos llegado a una disyuntiva
a raíz de lo que ha sucedido en Ica, de tener que tomar también decisiones. Personalmente creo que sí se puede modificar esta ley de promoción agraria, encontrar la mejor salida que no afecte las inversiones, que se continúe creciendo en el ámbito de la agroexportación, pero también de entender qué es lo que está fallando en el sistema. Felizmente en el Congreso se ha aprobado que vaya tanto a la Comisión Agraria como a la Comisión de Economía está el análisis de cuál sería la mejor alternativa, que se convoque al ministro de Agricultura, que se convoque al ministro de Economía, también al sector trabajo para encontrar una salida reflexionada, pensada, que finalmente favorezca a los trabajadores. Tú has dicho un tema muy serio, que es el tema del abuso de la service. Hay empresas agroexportadoras que están cumpliendo bien con sus trabajadores. Entendamos que este es un esquema complejísimo porque hay una temporalidad en el caso de los cultivos, en el caso del agro, ¿no? Entonces es un tema que hay que analizar con cuidado. La SUNAFIL tiene un rol aquí importante que parece que no lo ha estado cumpliendo adecuadamente y pues encontremos esta propuesta reflexionada y bien responsable por parte de estas comisiones que lo van a tratar. ¿Cómo está la temperatura mañana para la visita del Consejo de Ministros? ¿Pasará? Debiera pasar, creo que ese es el ánimo general de todas las bancadas, en particular me he comprometido con la Premier de apoyarla, creo que la renuncia y ya la juramentación del nuevo ministro del Interior ha sido importante, estaba generando un conflicto interno, externo, más allá de las cualidades y fortalezas que tenía el exministro Vargas, pero sí había un costo político que asumir, él ha tenido ha tomado la decisión de dar un paso al costado y creo que eso sí va a apoyar a que aquellos que podrían haber tenido cierta duda con respecto a cuál era la aceptación del gabinete teniendo ese ruido en el sector interior, pues ahora ya no va a haber, pero en general creo que el apoyo va a ser mayoritario. Personalmente, y en el caso de Alianza para el Progreso, así va a ser. Para terminar, yo tenía una pregunta pendiente, porque nosotros hablamos un par de días antes de la vacancia de Vizcarra, usted dijo que no iban a votar por la vacancia, aparecieron los famosos chats, usted ya ha dado su explicación después, que para usted los chats determinaban esa votación, luego el señor Acuña ha dicho yo no estaba de acuerdo, usted renunció a la bancada, pero permanece en la plancha presidencial de Acuña como invitada, pero dice que fue la decisión más difícil o una decisión muy difícil en ese sentido. Lo primero es, ¿se arrepiente de esa decisión? Y lo segundo, ¿cómo es esta figura política? ¿Está usted con APP o no está con APP? Yo soy miembro afiliada a Alianza para el Progreso, es una decisión tomada, reflexionada, con mucha responsabilidad, me mantengo en el partido, me mantengo, por tanto, en la plancha, es una tarea compleja, que estamos asumiendo para lograr convencer a los peruanos, a las peruanas de todo el país, de todas las regiones, que somos una opción seria de gobierno. El estar al margen de la bancada me da más aire, mayor espacio también para tener posiciones que muchas veces puedan ser un poco diferentes. En otras, en la mayoría coincido con la bancada de Alianza para el Progreso, pero tengo creo que mayor espacio y me puedo dedicar también a hacer planteamientos de ahora en adelante ya de campaña, hablar de aquello que soñamos para nuestro país sin tener un poco el corsé que tenía al todavía mantenerme en la bancada. Sé que no es fácil de entender, pero es una decisión que la he asumido, me mantengo en ella y seguiré trabajando por el partido, por esa posibilidad de ser gobierno con toda responsabilidad. Entiendo el resultado de su decisión, pero sí me gustaría que nos cuente, por ejemplo, si ese corsé implicaba que usted iba a votar en contra de la vacancia y terminó votando con la bancada. ¿Cómo? O sea, a eso me refería. Entiendo que este es un caso, digamos, extremo, probablemente, donde quizá debía imponerse la cuestión de conciencia, qué sé yo. Pero ¿a eso nos estamos refiriendo? Cuando yo tomo ya la decisión es básicamente días posteriores ya a la vacancia, porque en el caso de la vacancia, que sí fue una decisión complejísima, estaba frente a la disyuntiva de buscarla y mantener esa estabilidad que ya no la teníamos realmente, frente a de dar señales claras de que nunca nadie más que tenga rabo de paja pueda tener un espacio de tanto poder
como es el de la Presidencia de la República, ¿no? Pero ya días posteriores, cuando después de mucho esfuerzo logramos tener una propuesta consensuada en la que encabezaba a Rocío Silva Santiesteban, pues luego de comprometernos, hubo discusión interna en la bancada, otra vez nos dividimos, se replegó el voto y eso pues me llevó a tomar esa decisión ya al día siguiente, cuando también hubieron otras contradicciones, ¿no? Pero son decisiones políticas que se toman. Apoyé decididamente la lista que permitió que Francisco Sagasti sea hoy nuestro presidente. Creo que era la mejor opción y hay que seguir adelante. Son decisiones que se toman. Creo que los que amamos al país y tenemos una línea determinada, pues tenemos que priorizar esa línea, lo que no quita, como digo, que estoy trabajando fuertemente para fortalecer al partido, que es lo que nos compete. Gracias, Carmen Omonte, por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Cerramos así este programa bastante variado y bastante parlamentario, porque las papas están quemando otra vez por el Congreso de la República, o al menos hay una variedad para escoger. Tengan ustedes una excelente noche, sigan con Cuerpo Médico, sigan con la programación de TV Perú y mañana los esperamos con una cobertura especial, completísima, a propósito de la visita del Consejo de Ministros al Parlamento para solicitar el voto de confianza. Buenas noches.